Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Bueno, pues ya escuchábamos hace un momento las opiniones de todo mundo sobre lo que dijo el secretario de la Defensa sobre la unidad, en la transformación. Escuchábamos a Ricardo Monreal decir que pues no se sacaran de contexto las palabras. Lo que dijo fue, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bien del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto. En la línea, Víctor Hernández, experto en seguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, a tus órdenes. Pues ya ves, dice Ricardo Monreal que no lo saquemos de contexto. Pues ¿Cómo ves? La realidad es que no hay nada que sacar de contexto. El discurso habla por sí mismo. La adopción de la terminología y del vocabulario político de las cuatro transformaciones convierte en este discurso no en la típica intervención de un secretario de la Defensa que suele estar llena de encomios al patriotismo y a la construcción del bien común en términos genéricos, sino que sí fueron varias las frases que estaban exprofeso destinadas para celebrar la cuarta transformación, lo cual es muy preocupante porque tradicionalmente los militares, por reglamento y por costumbre, no emitían ninguna opinión en torno al gobierno en turno, precisamente por su tradición de institucionalidad y porque hay normas como el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea que expresamente prohíben a militares, sobre todo estando uniformados, emitir opiniones políticas y también acudir a eventos religiosos. Hay una frase dentro del ejército mexicano que se volvió popular después de al menos después de la Guerra de Reforma: ni al templo ni a la logia se acude de uniforme. Y es un poco en este espíritu de tratar de poco a poco construir la institucionalidad del ejército. Y fue una ceremonia esta del 20 de noviembre muy sui generis por varias razones. En primer lugar, llama la atención que el propio secretario de la Defensa metía en la misma bolsa a los marinos, a los militares y a los guardias nacionales. Fue una ceremonia en la que no solamente se entregaron los tradicionales ascensos a personal militar, sino que también, por alguna extraña razón, también se dieron ascensos a inspectores de Guardia Nacional, algo que en principio yo no recuerdo que ocurriera en años pasados. El 20 de noviembre es una fecha en que tradicionalmente Fuerzas Armadas celebran sus ascensos, pero yo no recuerdo un comisario de Policía Federal invitado a estos eventos o que se dieran ascensos de Policía Federal en estas fechas, que solamente confirma lo que ya hemos platicado muchas veces en este espacio, que la Guardia Nacional es simplemente otra sucursal del propio ejército mexicano. Y la verdad es que fue un discurso lleno de muchas paradojas. En algún momento el secretario de la Defensa habló del legado de Carranza y de Madero, y se le olvida que, de hecho, esa primera mitad de la Revolución Mexicana es un periodo antimilitarista. Porfirio Díaz, que llega al poder gracias al ejército, precisamente por ello le tiene temor, al grado que tiene que exiliar de facto a su compadre, el general Bernardo Reyes, quien poco a poco le estaba quitando protagonismo dentro de las Fuerzas Armadas. Francisco Madero asesinado en un golpe militar, Venustiano Carranza asesinado por apoyar a un candidato a la presidencia civil, lo cual de entrada me hace pensar si en efecto hubo una investigación histórica previa a la redacción de este discurso, y además un tanto surreal, ¿no? Porque, digamos, el secretario termina su discurso con la frase: la carrera militar no tiene aspiraciones políticas, pero claramente con todo lo que ha ocurrido en este sexenio, las Fuerzas Armadas sí que han tomado partido, y bueno, si hubiera sido cualquier otro militar quien hubiera hecho este gesto, lo menos que esperaríamos sería una sanción administrativa, como lo es una orden de arresto. Las órdenes de arresto impiden que el personal salga a disfrutar de su día libre, de su franquicia, pero el único superior jerárquico que tiene el secretario de la Defensa es el presidente de la República, y por supuesto no podemos esperar
que el presidente le emita un orden de arresto a su secretario de la Defensa si le echó tantas flores. Claro, menos por decir algo que al presidente también le debe de parecer patriótico. Por supuesto, y la única otra vía, Pam, en que podría haber una sanción para el general Sandoval sería que un ministerio público militar iniciara un procedimiento por el delito de desobediencia, que puede tener una pena mínima de 15 días en prisión, pero ¿qué clase de ministerio público militar va a procesar a su propio secretario de la Defensa? Porque ya parece ser una costumbre en este sexenio que los secretarios de la Defensa se visten de un manto de impunidad que ya ni siquiera amerita que se ejerza acción penal y que ni siquiera haya una investigación. Platicábamos cuando fue el caso Cienfuegos, ¿no? En torno a si realmente la PGR pudo hacer alguna diligencia para investigar ese caso. Ya yo me imagino a los ministerios públicos tocando la puerta de la CDM diciendo, oiga, me permite revisar la computadora del general Cienfuegos, y por supuesto los mandaron por un tubo, porque aquí en México tenemos un problema de autogobierno de las Fuerzas Armadas, y a pesar de que hay una flagrante violación al derecho militar, no creo que vaya a haber una sanción al general secretario de la Defensa por haber violado este artículo 17 de la Ley de Disciplina. Ahora, no dudo que el general no lo supiera, o sea, me extrañaría que el general no lo supiera. Entonces, ¿qué lees en este discurso? ¿Qué intención o por qué? Pues en principio es al menos un agradecimiento a todo el poder y la discrecionalidad que han recibido en esta administración. Ya de por sí las Fuerzas Armadas tenían una autoridad muy importante y que se puede prestar a muchos abusos, que es la autoridad sobre la vida y la muerte en operaciones de seguridad pública, sino que ahora esto además ha venido acompañado de un crecimiento de su poder económico y que ya sabíamos, lo adelantábamos, esto inevitablemente iba a derivar en corrupción. En algún momento su discurso el general Sandoval hablaba de la austeridad y del compromiso de los militares con la austeridad, pero se le olvida el periodicazo que acaba de sacar Latinus y que también le hizo eco el Universal, sobre toda la corrupción que hubo en torno a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, todas las adjudicaciones directas, las empresas fantasmas involucradas, y en ese sentido es muy infantil pensar que un grupo de personas es incorruptible simplemente por su formación. Claro. Yo he comentado en varias entrevistas a lo largo del día que sería como pensar que en la iglesia no hay pederastía porque los sacerdotes fueron educados en el amor al prójimo. La educación no es lo único que puede ser determinante cuando una persona comete un ilícito o no. Y hablando, por ejemplo, en ese caso en específico, el abuso sexual infantil suele ser un crimen de oportunidad, suele ser un delito cometido con personas con acceso irrestricto a menores. Y lo mismo está ocurriendo en este momento con el gasto militar. ¿Cómo se puede amparar y cobijar bajo el manto de que es seguridad nacional y se puede ocultar la información? En este momento los militares no tienen virtualmente ningún tipo de supervisión y por tanto escándalos como el de la corrupción en Santa Lucía no les sorprenden a nadie. Y en ese sentido este culto mutuo que hay entre López Obrador y la élite de las Fuerzas Armadas me parece sumamente peligroso, porque somos un país que no tiene controles civiles sobre la operación militar. El Poder Judicial ha hecho lo que ha podido a través de sentencias, tumbando los casos de tortura, persiguiendo las desapariciones forzadas. El Congreso está dormido, tenemos diputados y senadores que poca o nula experiencia tienen en temas de seguridad nacional, y ya no digamos el Ejecutivo. Al menos tenemos dos presidentes en el siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, que se han intoxicado con la lealtad de las Fuerzas Armadas, que debe ser psicológicamente muy imponente, ¿no? Llegar a la presidencia y descubrir que tienes un club de fans de más de 300,000 elementos que están dispuestos a idolatrarte y hacer lo que les digas. Y en ese sentido necesitamos un presidente que tenga una actitud mental fuerte para no dejarse seducir por esa adulación, que realmente pueda diseñar una política de defensa y que se atreva a reformar a las Fuerzas Armadas, no simplemente a adularlas y a subirles el sueldo cada 3 o 4 años. Claro. Pues Víctor, te agradezco como siempre la oportunidad de platicar y ojalá te escuchemos el miércoles. Claro que sí, Pam, mi Twitter, @arbitrus1805, ahí se comparten los mejores memes de este lado del Río Bravo y nos vemos el miércoles en la Mesa Ciudadana. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.